Buen día, colegas. En esta oportunidad vamos a ver el metrado de cimientos corridos con lo que respecta al concreto, excavación, relleno y eliminación, para el cual pues ya teniendo el plano de planta vamos a definir las dos coordenadas predominantes para poder trabajar ordenadamente. Aquí tenemos, vamos a considerar lo que es longitudinal, vamos a considerar el eje Y, lo que es transversal vamos a considerar el eje X. Listo, entonces vamos a iniciar con el metrado de los cimientos. Listo, para ello vamos a abrir la hoja de cálculos en Excel, prepararlo de esa manera, no demorarnos tanto. Entonces aquí ya tenemos el encabezado: concreto simple, concreto cimientos en metros cúbicos, la planta de la cimentación se encuentra en el primer piso. Vamos a iniciar con los elementos que estén en el eje vertical, el eje Y. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué ejes vamos a metrar. Yo creo que tomando el criterio de longitud podemos iniciar primero o esta parte de acá. Listo, luego ya tenemos este corte de la placa, lo han predominado con otro símbolo CCHC, eso le dejamos, y también podemos marcarlo para nuestro metrado listo, desde este punto hasta, vamos a cortarlo hasta aquí. Listo, hasta ahí vamos a considerar. En el eje A ya está definido hasta dónde se va a meter. Ahora también podemos definir en el eje B. En el eje B tenemos corte 1, corte 3. Vamos a ver la diferencia: 1 y 3. Corte 1 65, corte 3 65. No va a tener problema. Entonces vamos a encerrarlo ya desde ese punto hasta, bueno, vamos a considerar hasta aquí. Listo, corte 3 vamos a considerar hasta este punto.
Listo, estamos definiendo el área donde vamos a metrar para que no se repita. Listo, aquí tengo. Listo, terminamos el eje B. El eje C que tenemos también. Podemos definir de esta manera. Ahí. Ok. Listo, sería todo en el eje C. Y el eje D también de la misma manera. La idea es aplicar una estrategia o criterio de tal manera que no haya muchos errores y que el metrado sea lo más, o que nos salga con mínimo error posible. Listo, hasta ahí. Aquí algo, debe haber algún error. Ahí está, vamos a cruzar. Listo. Aquí podemos todavía, si hay que corregir algo, vamos a ver. Esta se encuentra en esta línea. Ok, queda. ¿Qué sigue? El corte 1. Corte 1 vamos a considerarlo hasta ahí. Listo. Hasta ahí. Ok. El corte 3 sería esta parte de acá. Podemos utilizar esta herramienta. Ok, ya están definidos entonces. Ahora nos faltaría nuestro D', sería esta parte de acá. D'. También con la herramienta a rectángulo podemos hacerlo más fácil. Listo. ¿Qué más? Para terminar vamos a definir el área de nuestro metrado. Corte 2, 2, 2, hasta aquí se puede hacer el metrado. Listo. Hasta ahí. De aquí lo juntamos. Ok. Después tenemos este corte de acá con corte 2. Bueno.
Vamos a considerarlo. Corte 4, vamos a considerarlo hasta el eje 1. Ok, entonces esta parte de acá quedaría como CCH-1. Parece que es por el tema de la placa. CCH-1. Pues la diferencia sería el cimiento. Está otro tipo de concreto, 175. Entonces tenemos que metrar aparte. Vamos a cambiar de color. Amarillo puede ser. Y aquí también. Vamos a considerarlo para no equivocarnos. Ok, amarillo. Listo. Entonces avancemos con el eje vertical. Listo. Ya nos pide la descripción. Se encuentra en el eje A de 1 a 1', se puede poner acá. Eje A de 1 a 1'. Listo. ¿Qué tenemos ahí? A ver, esta milla se repite una sola vez, entonces lo rellenamos una sola vez. El largo, entonces el largo vamos a ver, en todo caso uno 22.5. Listo. 1.22.5. 1.22.5. El ancho, corte 4, nos vamos, corte 4 es 0.40. Listo. 0.40. El alto 0.60. Ok, listo. Entonces podemos ya ir operando. Sería 11 también. Listo. Entonces esto jalamos para todos. Ya, ¿qué más? A ver, seguimos avanzando. Para no equivocarnos podemos ir marcando de repente de esta manera. Esto ya está. Siguiente. Y siguiente será en la descripción, en el eje A
de 2' a 6. Eje A desde 2' hasta 6. Listo. También es una sola vez. El largo vamos a medir. Vamos a medir hasta 9,70. Listo. El largo 9,70 y 3 todavía. Listo. El ancho es el corte 2. Entonces corte 2 0,65 y 90 de alto. 0,65 y el alto es 0,90. Listo. Entonces vamos a ir limpiando aquí. Se puede hacer pegado, pero para no confundirnos. Recuerde que estamos haciendo el metrado para concreto de cimientos. Entonces, de esta área de ya metrado podemos ir marcando que ya está ok, ya está metrado. Ahora vamos a trabajar en el eje B. Tenemos 2 cortes. Aquí hay un tema. Vamos a dividirla bien a esta parte. Esto podemos considerarlo. Hasta ahí nada más, porque tenemos otro corte. Ok. Y el otro corte sería solamente hasta ahí. No hay problema, solamente es criterio de cómo se puede trabajar. Y aquí podemos aplicar el rectángulo. Hay muchas maneras de hacer metrado, pero estos criterios prácticamente son lo que nos puede llevar a lo más fácil posible. Entonces tenemos en este eje tenemos dos tipos de corte, ¿no? El eje B, corte 1 y corte 3, y vamos a hacerlo por partes. Listo, corte 1. Acá aprovecharía poner sus medidas para no demorarnos tanto. Listo. Y el último ok, ahora sí a colocar los datos. De este es el eje B. Y esto hace más rápido. Eje B. Listo. Desde
2, se puede decir 2 primas, claro, porque una prima era en esta parte de acá donde termina la placa, y esto puede ser 2 primas, ya 2 primas hasta 6, hasta el eje 6 transversal. Entonces puede ser 2 primas hasta el eje 6, que es 1. Perdón, aquí podemos corregirlo. Solamente hasta 4 primas vamos a metrar, porque tenemos muchos cortes. Hasta 4 primas. 4 primas, disculpa. Listo, entonces el largo sería 3.50. El ancho y el alto vamos a ver en el detalle. Tenemos corte 1. El ancho sería 0.65 y el alto 0.90. Listo. Ok, entonces ya marcamos esta área que está ya metrado. De ahí viene el corte 3, 1.47.5. Ya en la descripción, eso está de 4 prima hasta 4.2 primas, se puede poner. Ya en el eje B, desde 4 prima hasta 4.2 primas, de 4 prima hasta el mismo 4.2 primas. La idea es, cuando posteriormente se revise el metrado, encontremos más rápido los tramos que se han metrado, estas 2 primas. Listo. Y vamos a copiar el mismo formato de acá. Entonces limpiando. ¿Cuánto mide 1.47.5? 1.47.5. Listo. Y corte 3 es 0.65 de ancho y alto 0.90. 0.65 y 0.90. Porque en el plano de planta está con hasta 3 decimales. Se puede configurar con 2 decimales, pero para ser más exacto también se puede trabajar con 3 decimales. No hay problema, son criterios. Listo, entonces marcamos el área que ya está metrado. Ahora continuamos con el corte 1. Y eso vamos a poner 4.2 primas hasta 5 primas vamos a encontrar. El eje B, 4.2 primas hasta, vamos a encontrar hasta como por otro primas hasta 5 primas.
5'. Listo. ¿Qué más? Esto se repite una sola vez. El largo 2.55. Ya sabemos que el corte 1 de 0.65 y 90. 0.65 ancho y alto 90. 0.65, 0.90 de alto. Listo. Avanza para no estar cada rato. Y esto de acá. Pues si acaso, de repente está en otro formato, otro color. Listo. ¿Qué más? Ya está metrado. Listo. Continuamos con el corte 3. Entonces vamos a considerarlo de 5' hasta 5'2'. EGB desde 5' hasta 5'2'. Repito una sola vez. ¿Cuánto mide? 0.90. El ancho, corte 3, 0.65 el ancho y 90 de alto. Igual 0.65 y 0.90. Si es que gusten, también pueden describir un poquito más acá para hacer CC3, ¿no? Para que sea lo más claro posible. ¿Qué más tenemos? Esto ya la tenemos. Si esta parte de arriba, teniendo en cuenta los demás muros, debe ser corte 1. Listo, vamos a encontrar corte 1. EGB sería EGB 5', 2' hasta el eje 6 de ese último eje transversal. ¿Cuánto mide de largo? 0.65. El eje B, corte 1. Entonces el corte 1 estamos trabajando con 0.65
ancho y 90 de alto. 0.65, 0.90. Claro, este es CC1. Claro, cuando se detalla más, nuestro metro es más específico. Normalmente cuando vienen algunos proyectos parametrados ya no detallamos tanto porque por el tiempo, y uno ya sabe prácticamente el área de los elementos metrados. Entonces esto marcamos solo por cuestiones didácticos, estamos tratando de detallar. Ok, ya se terminó el eje B. Ahora el eje C. El eje C. En el eje C tenemos corte 1. Vamos a considerar desde el eje 2 primas hasta 4 prima. Vamos a considerar. Eje C desde 2 primas hasta casi 5, ¿no? 4 2 primas se puede considerar. 4 2 primas. Ese es el criterio. Ahí ya, si quieres, si podemos detallar que es corte 1. Ok, eso también nos puede ayudar con los otros datos. ¿Cuánto mide? Vamos a ir a la planta. .475. Ya sabemos que corte 1 es 0.65 y 0.90. Listo, estamos bien. Perfecto. Y este de acá vamos a ir marcando. Ahora el eje D. Para no demorarnos tanto, vamos a dejar con las cotas. Listo. Ok. Listo. Estamos en el eje D. Eje D. Eje D. Desde 2 primas hasta, a ver, parecido el eje C. 4 2 primas. 4 2 primas. Listo. Que corte CC1. Muy bien. Que es una sola vez se repite. Largo 4.475. Listo.
Aquí ya podemos ir de repente copiando los datos ya llenados en las celdas por el tipo de corte, ¿no? Corte 1, que dice ancho 0.65, alto 0.90. Ok. Listo, el eje, el corte 3. Corte 3. Entonces podemos copiar. Esto vamos a insertar un poco más. Listo. Entonces este de aquí podemos copiar el mismo formato para no demorarnos tanto. Copiamos el mismo formato. Listo. Entonces estamos, para no perdernos, en el eje D, corte 3. Ya, eje D, desde, bueno, vamos a escribir 4, 2 primas hasta 4, 3 primas se puede. Bueno, 4, 2 primas hasta 4, 3. Listo. Acá ponemos 1. De ahí cuánto tiene largo, 0.50. Ya todos los cortes 3 estamos trabajando con 0.65, 0.65 y alto 0.90. Ok, vamos a seguir. Corte 3. Ya, el siguiente es corte 1. También ya tenemos los datos. Eje D. Y este de acá vamos a tomarlo desde 4, 3 primas hasta 6. Desde 4 hasta 6. Entonces córtese 1. Muy bien. Largo 4.10. Ancho, para cada rato no está yendo al detalle, corte 1. También ya podemos copiarnos con los anteriores datos de los cortes. Si quieres podemos copiar o escribirlo, no hay ningún problema. Y seguimos sumando. Esto vamos a ir limpiando. Se puede hacer también el método de manera consecutiva en todas las filas, pero para tener mejor o mayor orden, pues estamos trabajando dejando una fila. Listo. Después tenemos aquí en D', tenemos un corte
1. Entonces vamos a hacer esto acá. Vamos a aumentar más filas, insertar. Ya este acá podemos copiarlo para abajo también. Listo. Entonces acá eliminamos. Entonces en el D', en eje D', ¿qué tenemos? Tenemos un corte C1. Ya vamos a poner considerarlo ya 4' hasta 5', 4' hasta 5'. Bueno, corte C1. Muy bien, no solo se repite. Largo 1.75, 1.75. Como es corte 1, pues ya sabemos que corte 1 0.65, ancho y alto 0.90. Ya está metrado. Muy bien, estamos avanzando. ¿Qué más? Por último, vamos a metrar el eje E. Para no demorarnos, vamos a acotar. En realidad hay muchas maneras de hacer el metrado. La idea es hacerlo más exacto posible. Claro, no existe la perfección, pero por lo menos tener un mínimo grado de error. Un error mínimo. Listo, entonces empecemos con el corte 4 en el eje E. Eje E. ¿Desde dónde? Desde el eje 1 hasta, si este es 2', podemos contar 2'. Podemos contar 2 primas. Listo. Este es corte 4. Muy bien. Se repite una sola vez. El largo, ya sabemos, es 4.075. 4.075. Listo. El ancho no sabemos porque es nueva corte. .40 y alto 0.60. Muy bien. 0.60 ancho, alto 0.40 ancho y 0.60 alto. Y también
Continuamos con el corte número 2. Listo. Eje E. El eje E desde 3 se puede considerar desde 3, 2 primas, 3, 2 primas hasta 6, el eje 6, corte 2, 2, muy bien, corte 2, se repite una sola vez. El largo 8, 15. Listo, corte 2. .65, ancho alto 0.90. Listo, se acabó. Terminamos con el metrado en el eje Y, el eje vertical. Listo. Recuerdo cuando antes nos enseñaba el metrado, pues nos decía, a ver, alumnos, alistar escalímetro, hoja, lápiz y mínimo 4 colores de lapicero. Pero en esta ocasión ya creo que la tecnología ha reemplazado y es más práctico, más rápido. Bueno, entonces en el eje Y solamente tendríamos la parte de las placas, pero como se trata de otro tipo de concreto, entonces vamos a dejarlo para el último. Ya, de la misma manera, el mismo procedimiento que se hizo para el metrado del eje Y, vamos a hacer también para el eje X, que es el horizontal. Entonces vamos a cambiar el color de nuestro lápiz para hacer un color magenta o rojo. Bueno, color rojo vamos a poner. Aquí corte 4 podemos considerar frente trasero con rectángulo. Muy bien, hasta ahí. Y un rectángulo también acá está. Listo. Ahora en el eje 3, ahora aquí tenemos, para no labrarnos, vamos a poner acá una guía. Tenemos 2 cortes y este corte vamos a poner ok, queda. Y aquí también hay otro corte. ¿Qué más? También. Y aquí. Terminamos. Siguiente eje no hay, pero hay un intermedio. Corte 3, 1. Y podemos trabajarlo también. La idea es identificarlo.
de tal manera no se repita el área donde se va a metrar. Listo, aquí hay otro. Por ahí nos puede pasar, puede ser también. Y aquí un portón, acá vamos a dividir. Okay. Aquí un corte, vamos a aplicar criterio. ¿Qué corte vamos a considerar? Ya que no lo han puesto. Tranquilamente puede ser corte 1. Listo. ¿Qué más? Último eje. En un CC3 vamos a ver de qué se trata. CC3. CC3. Listo. Entonces, para no demorarnos, vamos a acotar una vez. También. Ok. Listo. Y acá también tenemos dos cortes. Hay una otra manera de hacer las acotaciones, sí, debe haber. Ya depende de las habilidades de cada uno. Muy bien. Y esto va a ser lo más rápido posible. Muy bien. Muy bien. Falta solo uno para poder acotar. Listo. Listo. Entonces iniciamos con el metrado de cimiento corridos en el eje. ¿Quién dice yo? El eje 1. Bueno, vamos a iniciar
con la derecha para la izquierda, antihorario. Listo, está acá, ya no necesitamos eliminar. Más bien, podemos necesitar, bueno, vamos a ir aumentando. Ya vamos a decir eje 1, coma, ¿desde dónde? Bueno, desde E hasta B podemos decir. Se acabó. Desde E hasta B. Desde E hasta B. O podemos cambiar la estrategia. En el eje 1, de forma horario, en todo caso de A hasta B. Así está mejor. Desde A hasta B. Corte CC. CC 4. Entonces gusten, puedo dividir nuestra pantalla en dos partes de AutoCAD. Uno de ellos que se vea la planta ya, y en la otra parte que se vea detalle. Se acabó. Y trabajamos de esta manera. Entonces estamos corte 4 en el eje 1. De acá se repite una sola vez. ¿Ves cuánto mide en planta? 2.95. Entonces llenamos 2.95. Además, que es C4. CC4. Vamos a ver nuestro detalle. 0.40 ancho, 0.40 ancho y alto 0.60. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que avanzar. Tenemos corte 5, eje 1. Tenemos de B hasta, vamos a ver hasta dónde, hasta E, hasta E, hasta E, corte 5, queda, vamos una vez. ¿Cuánto mide? 6.95. 6.95 queda. Ahora en detalle, .40-60, 0.40 ancho y alto 0.60. Listo. Ok, ya está terminado el dicho eje. Y vamos a ir marcando también. Ya mejor. Así nomás. El eje 3. ¿Está bien? El eje 3. El eje 3. Eje 3. Ok, en el eje 3. Coma. De, vamos a considerarlo, de A hasta A', no hay problema. De A hasta A'. Corte 1. Muy bien. ¿Cuántas veces repite?
una sola vez. Largo 1.70, 1.70. Ancho, corte 1, ancho 0.65, 0.65 y agarramos la maña 0.90. listo. ¿Qué más? Siguiente. ¿Qué pasa el siguiente? Eje 3. Eje 3. Vamos a considerarlo. Aprima hasta el eje B. Muy bien. Aprima hasta el eje B. Muy bien, es corte 3. Corte 3. ¿Cuántas veces se repite? Una sola vez. Largo. El largo 0.735. 0.735. listo. Corte 3, sabes muy bien. El corte 3 es 0.65 y 0.90. ¿Estamos bien? Claro que sí. Vamos con la tercera. Corte 1 también. Entonces vamos a decir acá eje 3. Eje 3 desde el B hasta B', vamos a considerar corte, no pestañeen, corte 1. muy bien, corte 1. entonces corte 1 ya sabemos que mide 0.715 de acuerdo a la planta. ¿Qué más sabemos? Que corte 1 también el ancho de 0.65 y el dato es 0.90. listo, correcto, estamos copiando del dato siguiente, o mejor dicho del dato anterior. Ya, ¿qué más? Tenemos otra corte 1. Entonces fácil, solamente vamos a describir bien como debe ser, de C a D, correcto, en el eje 3 de C hasta D, que corte 1 también. Entonces acá ponemos 1, después nos vamos a la planta, el largo es 2.035. 2.035. como es corte 1 ya sabemos el ancho del cimiento, que es 0.75 y el alto 0.90. estamos avanzando muy bien. Y la tercera también es corte 1, ya es eje 3. eso se puede escribir del eje D hasta la E, correcto, la E, la E, la E, corte C1, una sola vez se repite, y el largo
planta es 2.265. 2.265. Para no perder costumbre, CC1 en detalles, ancho 0.65, 0.65, y el alto 0.90. correcto. Entonces vamos a guardarlo antes que se nos vaya. Ok, interesante. Sé que vamos a aumentar más filas. Listo, entonces vamos a empezar desde acá. Muy bien. Vamos al siguiente eje. De acá un corte 3. Bueno, vamos a contar 3, 4, pero para que sea para tener más detalle, pues esto podemos considerar. Muy bien, dividir en dos partes. Después, para que no nos esté reclamando que está entrando muy rápido. Aquí debe haber dos cortes. Muy bien. En el eje 4 tenemos corte 3 y el primero vamos a considerar corte 1. Claro. Corte 1. Listo. ¿Cuánto mide? Vamos a medir. Paciencia. Ok. Entonces corte 1. Vamos a considerarlo. El eje 4, ¿no? Eje 4. A ver. Muy bien. En el eje 4 tenemos dos cortes. Corte 1 que estamos considerando por criterio. Después ahí directo. Este más o menos está en corte BC. B y B' podemos considerar. B hasta B'. Es corte CC1 estamos considerando. Listo. Acá el largo 0.265. 0.265. Este 0.65 ya sabemos. 0.90. todos los cortes C. ¿Qué más? El mismo podemos copiar también así, de esta manera, en el mismo eje, pero acá vamos a cambiarlo de B', hasta, bueno, a C. Podemos relanzar hasta C. Es el corte 3. Listo, corte 3. 0.45 de largo.
0.45 y vamos a ver el detalle de 0.65 y 90, 0.65 y 0.90. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a limpiar. Ok. Listo, de abajo ya vamos a trabajar de otra manera. Ya. Ahora tenemos otros muros en el 4' sería, ¿no? En todo caso. Cuatro prima. Está justo ahí. Listo. Entonces copiamos. Si es, por ejemplo, tenemos corte 3, podemos cortar. Copiar corte 3, podemos copiar aquí. Y modificamos. Es 4'. ¿Qué más? Es de, a ver, de C a C'. Se acabó. De C hasta C'. No hay problema. Es corte 3. Ya, para que no se equivoquen, regresamos a nuestra sola ventana. Listo, estamos trabajando de esta parte. ¿Por qué? Porque ya se terminó de metrar hasta aquí. Muy bien. Entonces estamos trabajando en esta parte de 4'. El eje 4' vamos a considerarlo. Más o menos estamos en este eje. Ahí. ¿Cuánto mide? Largo 0.65. Ya. Y es corte 3. Muy bien. 0.65. De ancho y el alto se repite. Ahora vamos a meter el mismo eje, el corte número 1. Podemos ir copiando como gusten. Listo, el mismo eje, pero así va a cambiar desde C' hasta D, se puede. Muy bien. Desde C' hasta D. Corte 1. Muy bien. Corte 1. Ya. Y saben que hemos metido este de aquí. Ya, corte 1. 1.385. Largo 1.385. 1.385. Corte 1. Ya sabemos que el ancho es 0.65 y el alto 0.90. Está correcto. Listo. Entonces marcamos también. Recuerden que ya se ha metrado toda esta parte de acá. Bueno, en conjunto podemos de repente
ponerlo ahí. Como guste. Ok, listo. También tenemos este eje, no está en 5, pero podemos considerarlo en 4, 2 primas. Claro, entonces vamos a considerarlo. Y esta parte de acá te copiamos o usa como gusten. A ver, eje 4, 2 primas estamos quedando. Desde de prima hasta E podemos considerarlo porque está justo ahí. De prima hasta E. Desde D prima hasta E. Corte 1. Ok, ¿cuántas veces se repite? 1. Muy bien. El largo 1.225. Muy bien. 1.225. Ya corte 1, ya sabemos que es 0.65 ancho y alto, 0.65 ancho y alto 0.90. Correcto. Entonces este de aquí ya lo marcamos como área metrado, diametrado. Ahora sí, en el eje 5 tenemos tres cortes. Muy bien, en el eje 5. Primero vamos por esta área. Listo. Eje 5. Pero ese eje 5 está del eje B a B prima. Vamos a considerarlo ahí. Eje B hasta B prima. Primera área. Corte. Hemos quedado considerar en dicho corte 1. Una sola vez se repite. Y mide, ¿cuánto mide? 0.615. Entonces 0.615. Muy bien. CC1 ya sabemos que es 0.65 ancho, alto 0.90. Muy bien. Ya, ¿qué sigue? Sigue corte 3. Entonces igual, eje 5 de B prima hasta B 2 primas se puede considerar. Corte 3. Muy bien. 1. ¿Cuánto mide el largo? 2.20. 2.20. Muy bien. 0.65. 0.90. Listo, eso es, ya sabemos dichos datos. Ahora, en el mismo eje tenemos corte 1, eje 5, también tenemos, a ver, esto acá vamos a ver desde, puede ser desde C hasta C prima, puede considerar. A ver, desde C hasta C 2 primas. Listo, desde C
hasta, aguanta, desde C' hasta C2', hasta C', desde C' hasta C2'. Dice corte, que corte es corte 1, hemos quedado por criterio. Listo, acá arriba vamos a considerar el detalle que es desde C hasta C'. De eso es, no hay que perder dichos detalles porque posteriormente no va a servir. Listo, entonces aquí una sola vez se repite. ¿Cuánto mide el largo? 0.585, 0.585. Todos los cortes C1 están 0.65 ancho y alto. Muy bien, listo. Listo, esto vamos a considerarlo que ya está metrado. Muy bien, listo. Ahora tenemos todavía 3 cortes. Entonces preparamos nuestra hoja de cálculo para 3 cortes. Entonces insertamos bueno, este de acá podemos tal vez trabajarlo así. Luego listo, y copiamos los formatos para 1, para 2, para 3, si acaso uno más. Listo, entonces vamos a trabajar en el eje 6. Ya vamos a decir, señores, a ver, vamos a trabajar en el eje 6, corte 2. Eje 6 de A a B, claro, así, claro, ahora sí, desde A hasta B, corte 2. Muy bien, acá 1, y el largo cuánto mide, mide 2.435, 2.435. Listo. Ahora en detalle, corte 2 era 0.65 y 90. 0.65 y 0.90. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Ahora tenemos corte 3 desde B hasta D. Muy bien. El mismo eje 6 tenemos desde B hasta D, corte 3. ¿Cuántas veces se repite? Una sola vez. Largo, lo vamos a ir a la planta, 3.40. 3.40. A ver,
Vamos a ver detalle. Corte 3. Pero es CC3, pero es otro tipo. Aquí debe haber un error. Pero tiene muro. Aquí se han equivocado de repente. CC3 tiene que tener muro. Bueno, vamos a considerar como es jardín y el ancho en planta 0.40. bueno, tranquilamente se puede considerar CS4. bueno, vamos a contar CS4. CS4 como es jardín y es el muro de cerco, CS4. entonces vamos a modificar CS4. bueno, son criterios. Normalmente se manda una consulta al proyectista, ¿no? Pero por ahora vamos a contar CS4. listo, entonces C4 0.40. ¿qué más? 0.60 de alto. muy bien, que 0.40. muy bien. Por último, este metro. Corte 2 de D a E. el mismo eje 6. Vamos de E a E, de D a E, CC, corte 2. muy bien, una sola vez se repite. el largo 2.265, 2.265. corte 2, corte 2, corte 2, 0.65, 0.65 y 0.90. listo, se acabó el metrado de concreto en cimientos. solamente nos estaría faltando detecimiento de la zapata 1, claro, zapata de la placa 1 tiene distintas medidas, pero igual, primero vamos a cuadrarlo. ¿Cómo va? eliminamos las filas que no nos sirven. Y lo que vamos a hacer es copiar esto acá. Copiar la forma de la operación. Listo. Y sumamos.
Muy bien, vamos a sumar desde hasta 40.59 metros cúbicos de concreto. Concreto simple, pero también hemos encontrado un cimiento de otro tipo. Podemos aprovechar acá mismo. Vamos a copiar este acá. Antes, para no malograr vamos a copiar el formato. Para poder metrar. Ya este de acá va a ser concreto FC prima. Okay. $175 kilogramos por centímetros cuadrados. Listo. Entonces vamos a meterlo, este cimiento del zapato. El largo $3.044. Listo, 3.044. El ancho el ancho 0.65 y el alto 0.90. Ok, y este de acá vamos a describirlo como el eje A de 1 a 2 prima, o podemos decir el eje A de 1 prima a 2 prima, podemos decir, en todo caso, porque sea más exacto, de 1 prima hasta 2 primas. CC, vamos a ver qué corte es para detallarlo mejor. Es CCHC menos 1, entonces vamos a poner CCHC menos 1. Listo, ok, esto ya está. Entonces marcamos. Ahora aquí en el eje E de 2 primas, puede ser.
Aquí podemos cambiar porque aquí había 1, 2 primas hacia abajo. Bueno, podemos poner de de 2 primas a 3, 2 primas también podemos poner en todo caso. O sea, la descripción, ¿no? El eje A de 2, 3 primas vamos a poner por si acaso. Tres primas vamos a poner. 3 primas hasta 3, 2 primas también. Es cuestión de detallar. Criterios. Buenos criterios. Listo. El largo. Uno 1.75. Lo mismo. Y acá también vamos a poner CCH menos 1. Listo, eliminamos lo demás filas. Listo. Eso sería todo en cuanto a concreto el cimiento. No, concreto simple sale 40.59 metros cúbicos y concreto 175 2.8 metros cúbicos. Entonces ponemos check. Bueno, en la segunda parte estaremos haciendo metrado de la excavación de cimientos, excavación, relleno y luego eliminación.